sexuales porque somos diferentes. Dios, creación, ciencia, evolución, creencia y fe, duda y convicción. El hombre, desde tiempos inmemoriales, se ha cuestionado todo acerca de su entorno. La luz, oscuridad, cielos, estrellas, mares, bosques. Quiso comprender lo que le rodeaba, y fue así como nacieron los dioses y las religiones. Roca, madera y metales preciosos los representaron y se les rindió culto. Pero entonces surgieron más preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y entonces la humanidad se dio a la tarea de buscar dichas respuestas. Bienvenidos a Veritas del Universo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas del Universo. Como se habrán dado cuenta, pues ya este es el primer programa del año y también contamos con nuevo, así que en el largo del negocio le llamamos vestido de programa, el cual se van a ir dando cuenta de él a lo largo del programa. Le agradezco mucho a la gente que nos está haciendo favor de escucharnos a través de la página Circo Volador, también a quienes han hecho el favor de bajar la aplicación de Circo Volador Radio, la cual es totalmente gratuita, ya sean que tengan teléfono de la manzanita o de el robotcito. Por acá anda mi queridísimo Alejandro Polanco, que pronto espero esté nuevamente aquí en cabina para echar la chacota como la última vez. Está por acá también mi queridísima Alegría. Muchísimas gracias por estar sintonizando el programa. Como te había prometido, Alegría, pues vamos a estar platicando de este tema, el cual es la ocupación del Tíbet a manos de China. Pero antes, medios de comunicación, tenemos el teléfono en cabina, que creo que nada más una vez en todos estos años que llevo en el circo hemos recibido una llamada telefónica, y no eran los de Coppel ni los de Electra para cobrarme, sino que era, creo que era Julio, si no recuerdo, un amigote. Pero bueno, el teléfono es 55 67 9802 90. Nos pueden contactar también a través de las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Circo Volador Radio, Veritas Day Universus, y a un servidor como asmisael.montenegro del ex. En Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador, a un servidor Lord-Asmisael, y en Twitter como Circo Volador y @Asmisael. Estoy viendo que trae todos los pelos parados, que hay mucha estática aquí en cabina. Este programa lamentablemente pues lo tuve que posponer casi 15 días. Pues básicamente por motivos de salud no había podido venir aquí a Circo, pero ya esperemos que se nos haga nuevamente costumbre el estar transmitiendo cada semana aquí en cabina. Y bueno, pues antes de entrar al tema, también comentarles que la pandemia nos ha pegado a todos, especialmente aquí a todo lo que es Circo Volador Radio, pero las instalaciones siguen funcionando. Si gustan ir a las redes sociales de Circo Volador, se van a dar cuenta que están abiertas ya las inscripciones para los diversos talleres que hay, como alebrijes, como capoeira, como danza aérea. Por ahí se acaba de abrir uno que no había, que creo que no había aquí en Circo, que es de Muay Thai, estas artes marciales
orientales, es decir, un poco más avanzadas que el karate o que el taekwondo. Por acá me comenta Rocío Villada. Hola Rocío, muchísimas gracias por estar mirando el programa. Por acá está también Juan Manuel Vázquez, buenas tardes, ya estamos mirando el programa. Saludos desde la hermana República de Minnesota, ya en Nueva York, le decimos en el barrio. Muchísimas gracias. Y bueno, pues qué les parece si nos vamos con una primera pieza musical. Vamos a estar escuchando canciones tibetanas o piezas. Es que no podría yo decirlo que son tal cual una canción. Yo las algunas son cánticos, otras son oraciones, pero estas que escogí específicamente para el programa sí entrarían en la categoría de canción. Por acá está mi buen bro Rodrigo Martínez. Buenas, abrazote mi hermano, muchísimas gracias por estar escuchando y viendo el programa. Esto que vamos a escuchar es la primera canción a cargo de monjes budistas, monjes tibetanos. Esto es Veritas Dei Universus. Apenas vamos comenzando, por favor no se me muevan de donde están. Programa donde se busca la verdad. Muy bien, ya estamos de regreso. Como pequeño dato o acotación, esta canción que escuchamos, bueno, creo que está un poquito de más decirlo, pero
En inglés su nombre es Abre los brazos. Y esta canción se convirtió en una especie de himno internacional para tratar de que la gente viera hacia ese lado, que viera hacia el Tíbet y se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Estamos hablando, y lo iremos viendo a lo largo del programa, que son más de 70 años de ocupación china y de exilio también del Dalai Lama, el máximo representante del budismo allá en Oriente. Y esta canción durante mucho tiempo estuvo sonando en todas las radios del mundo. Fue una especie como la canción de Michael Jackson de los 90s, Heal the World, un himno. Entonces por eso decidí ponerla. Bueno, el Tíbet, es decir, la lucha por el Tíbet, por el rescate del Tíbet, la liberación del Tíbet, es un asunto sin resolver que lleva desde 1950. Por eso les decía que son más de 70 años, cuando de repente, así, sin ton ni son, las tropas de la recién proclamada República Popular China deciden entrar al territorio del Tíbet, reclamarlo como suyo, es decir, anexarlo a la mala, como lo haría. Y a lo mejor no es el mejor ejemplo que yo pudiera darles, pero es más o menos como lo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, en pleno poder del nazismo, pues se anexa unas partes del territorio a la nueva Alemania nazi. Algo así es lo que sucedió hace 71 años, en octubre, si no me equivoco, del 50. Y bueno, han sido 70 años de denuncias incansables en la ONU, en muchas mesas, en el G10, en el G20, etcétera, etcétera, en el que piden que alguien meta las manos y que ayuden a que el Tíbet vuelva a una democracia, a una autonomía que le fue robada. Pero a lo mejor cuando yo les digo Tíbet, y me sucedió a mí también, pues no lo podemos ubicar en el mapa. Es decir, todos sabemos que es un lugar budista. Entendemos que obviamente está muy cerca de China, pero realmente el Tíbet tiene, o está a una altura, para que nos vayamos dando cuenta, de unos 4.000 metros a nivel del mar. Es un pequeño, muy pequeño territorio situado en el Himalaya, es decir, muy cerca del Himalaya, con una capital llamada Lhasa, que, como les había dicho, pues fue reclamado por China. Según datos del gobierno tibetano en el exilio, es decir, no datos de la República Popular China, este territorio del Tíbet ocupa alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y es hogar actualmente de alrededor de unas 6 millones de personas, lo cual, fíjense, para que nos demos una idea, representa solamente el 0,48% de la población actual de la República Popular China. Es decir, no llega ni siquiera al 1% de lo que es toda la población de chinitos. Y bueno, la meseta del Tíbet se encuentra, está justamente en medio entre lo que es la India y lo que es China. Considerada tradicionalmente como una región amortiguadora. Por este motivo, el control sobre este territorio ha sido un ir y venir de enfrentamientos para quedárselo, para controlarlo, o en el caso de China, pues invadirlo y tenerlo ahí todos estos años. El primer intento de una resolución a este problema tuvo lugar en la llamada la Conferencia de Simla en 1903, es decir, hace más de 100 años, en la que se delimitaron las fronteras que concedía a China la meseta tibetana y a India las regiones de Taiwán y Arunachal Pradesh, situadas estas al sur del Tíbet. En la actualidad, China sigue sin considerar como válida esta división, es decir, China se pasó por el arco del triunfo este territorio, estas fronteras, invadió y lo anexó a lo que actualmente es China. La raíz actual, es decir, todo conflicto tiene una raíz, y en este caso la raíz de este conflicto, que lleva más de 70 años entre China y el Tíbet, radica en que no hay un acuerdo
sobre el estatus político de esta zona antes de la invasión del Ejército Popular Chino. Entre 1949 para terminar en 1950, cuando la anexionan finalmente. De acuerdo con la República Popular China, el Tíbet lleva siendo una parte inalienable de China desde el siglo XIII, cuando fue conquistado por el Imperio Mongol, es decir, Genghis Khan, para que nos vayamos poniendo ahí en onda. Por otra parte, en el año de 1993, el gobierno tibetano en el exilio afirmó que el Tíbet ya era un estado antes de 1950, antes de la invasión de los chinos. De esta manera, y aunque las autoridades tibetanas en el exilio afirman que han sido tradicionalmente un estado libre y soberano por completo, esta zona desde la revolución de 1911 y más especialmente desde la fundación de la República Popular China en 1949, aunque otras naciones han tratado de meterse en el conflicto, por ejemplo Reino Unido defiende o define más bien al Tíbet como que siempre fue un estado vasallo en lugar de una parte plenamente integrante de China, aunque esta posición cambió tras la descolonización de la India en 1947. Un poquito de historia. Hasta antes de 1947 Gran Bretaña, Reino Unido tenía gran dominio sobre la India, hasta que finalmente se hace ahí una revolución y la India finalmente termina por romper relaciones de yugo en contra del Reino Unido, algo más o menos parecido a lo que sucedió con nuestro país, con México, allá entre 1810 y 1821, con la consumación de la independencia de España. Algo sucedió con la India. En cualquier caso, en 1950 el recién formado gobierno de Mao Zedong decidió enviar tropas al territorio tibetano para hacer efectiva la reclamación de es decir, como les digo, sin ton ni son, un día simplemente amaneció y las tropas comenzaron a marchar hacia el Tíbet para reclamarlo como suyo. Se hizo o se logró tener una pequeña, y digo pequeña porque realmente lo era, una pequeñísima resistencia de alrededor de unos 8,000 hombres contra cientos de miles de tropas chinas. Un año más tarde, el mismo Dalai Lama, que en ese momento estaba apenas en adolescencia, contaba con 15 años de edad y no era todavía, antes de la invasión china, el Dalai Lama venía a ser como una especie de representante máximo del Tíbet, vamos a llamarlo un primer ministro, un presidente, etcétera, etcétera. No se puede ocupar el nombre de rey por cuestiones de la religión budista, pero el Dalai Lama era el representante, es decir, la máxima autoridad en el Tíbet hasta antes de 1950, aunque en 1950, cuando en la invasión, el Dalai Lama no tenía todavía todo digamos que todo ese poder todavía no era investido con él, puesto que era menor de edad según las leyes del Tíbet y las leyes budistas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Dalai Lama acuerda, entre comillas, con las autoridades centrales de China la incorporación de la meseta tibetana a la República Popular China como una región, fíjense, una región autónoma con garantías de autonomía y respeto a la religión budista mayoritaria en su población. Proceso que no se completó hasta 1965, es decir, 15 años de lucha. El momento del nacimiento del movimiento independentista tibetano, tal cual y como lo conocemos hoy en día, puede situarse en 1959, cuando la población de esta región se rebeló en contra del dominio chino. Sin embargo, lamentable levantamiento terminó fracasando y finalmente el Dalai Lama se vio obligado a buscar refugio en la ciudad de Dharamsala, al norte de la India, es decir, se expatrió. El Dalai Lama, cuando ya sale del Tíbet y se encuentra en la India buscando refugio, se instala
y establece el llamado gobierno tibetano en el exilio, el cual sigue vigente hoy en día todavía, y se calcula que la cifra total de tibetanos que se desplazaron a la India en esa fecha rondó hacia los 80,000 personas. Ese mismo año, Chiang Kai-shek prometió que el Tíbet podría llevar a cabo su proceso de autodeterminación una vez completada la derrota del comunismo en el conjunto del territorio chino. Ajá, sí, corriendo. Ya pasaron 70 años y China sigue siendo, y creo que si no me equivoco, aparte de Cuba, Venezuela y por ahí otros países, sigue siendo pues comunista. Es decir, el comunismo nunca cayó, y por ende el Tíbet lamentablemente no pudo recuperar su autonomía. Posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas reconoció el derecho a la libre determinación del Tíbet de manera formal a través de la llamada Resolución 1723 en 1961 de la Asamblea General, en la que también denunciaba la violación de derechos y libertades fundamentales en aquel territorio por parte de China. Cuando se da la ocupación china en el Tíbet, es una ocupación sanguinaria, sangrienta, es decir, estos hombres llegan en los jeeps, en las tanquetas, llegan a pie, llegan a invadir, llegan a los templos budistas, destruyen estatuas milenarias de Buda, destruyen también mucha de su patrimonio cultural, entre papiros, entre libros, registros. Asesinan a muchos monjes, los cuales ellos pues no querían participar en el conflicto bélico. Es decir, les dijeron: tienes que anexarte a nosotros, tienes que volverte un soldado de la República Popular China. Y ellos, al rehusarse a tomar un arma y mucho menos a quitar una vida, pues fueron sanguinariamente asesinados y sistemáticamente también asesinados. En la actualidad, la resistencia tibetana está formada por dos grupos principales. Uno, los monjes budistas, y el autoproclamado gobierno tibetano en el exilio, cuyos objetivos principales son la independencia política del territorio tibetano y el reconocimiento a la libertad religiosa para sus habitantes, porque no fue solamente que les quitaran las tierras, sino que también les dijeron que no podían seguir siendo monjes budistas, que tienen que renunciar a su religión, a su modo de vida, y adoptar el comunismo, y adoptar también una especie de adoctrinamiento, como se da muchísimo en estos casos. A pesar de que el separatismo tibetano no supone una amenaza seria para el régimen chino, porque no cuenta con suficiente respaldo, ni es una amenaza seria a nivel doméstico ni internacional, no es menos cierto que el Dalai Lama ha logrado que su causa se convierta en un asunto de interés mundial, aunque con un apoyo más popular y moral que gubernamental. Es decir, y lo voy a decir abiertamente, aunque el budismo es una religión que profesa el amor, que profesa el pensamiento puro, la no violencia, la no agresión, la otra facción, como les había comentado, el gobierno tibetano en el exilio, pues está dispuesto a luchar, a recuperar su territorio a sangre y fuego. Tal es el caso que mientras el Dalai Lama habla o ha hablado ante la ONU, incluso hace ya 10 años, lo recuerdo bien, cuando vino el Dalai Lama y estuvo en el Estadio Azul, tuve la oportunidad de ir, escucharlo. Este hombre está entre ponemos la otra mejilla, pero sabemos cómo funciona un arma de fuego y estamos dispuestos a utilizarla para que el Tíbet sea libre. Por acá me comenta Rodrigo Martínez, Tish Huang Duk fue un monje que se inmoló en 1963 por la represión. Sí, de hecho es una imagen que le ha dado la vuelta al mundo y que ha aparecido en innumerables documentales e incluso videos de música en donde vemos a un monje que adopta una postura de meditación, se vierte encima combustible, después saca un fósforo y ¡pum!,
se prende fuego y vemos cómo este hombre adopta nuevamente esta postura de meditación, y este hombre pues lamentablemente fallece, es decir, pierde la vida de las llamas, pero vemos a un cuerpo que nunca se mueve. Es decir, para mí a lo mejor va a estar censurado si lo buscamos así abiertamente, pero por ahí debe existir en alguna página. Pero es bastante inquietante, escalofriante ver cómo este hombre se prende fuego a sí mismo y se queda totalmente inmóvil hasta que finalmente, pues, lamentablemente pierde la vida. Con esto que les comentaba acerca de que el Dalai Lama, por un lado, pide oraciones y por otro lado también pide que se levante la mano, el puño en señal de apoyo para la liberación del Tíbet, también se está pidiendo a la Corte Internacional apoyo bélico, apoyo militar, porque pues obviamente para expulsar a un invasor de un territorio se necesitan armas con que combatir, aunque lamentablemente pues en este sentido el gobierno tibetano en el exilio no ha recibido el apoyo que esperaba de cierta forma de un brazo armado para la liberación de el Tíbet. El propio Dalai Lama oficialmente a la plena el Dalai Lama renunció oficialmente a la plena independencia del Tíbet tras la redacción de las propuestas de Estrasburgo en 1988, en la que declaró que consideraba más adecuada una unión con China. Aunque con todo, ningún estado se ha planteado el reconocimiento de este gobierno en el exilio como válido y legítimo, y la existencia del mismo dificulta el establecimiento de una figura consolidada de liderazgo en la región tibetana. El Dalai Lama, como les había comentado, pues es el representante del Tíbet, en este caso el gobierno del Tíbet en el exilio, pero funge más como un vocero de paz que realmente como un hombre de Estado, como estamos acostumbrados de este lado del charco y también del otro lado del charco en algunas naciones orientales. Ahora bien, antes de que pasara todo esto, antes de 1950, el Tíbet era un territorio regido por un sistema feudal y preindustrial, es decir, estaban muy parecido a lo que sucedió por ejemplo con China antes de que se abriera el comercio por allá en el siglo XIX con Estados Unidos, con Inglaterra y con otras naciones. Es decir, China en aquel tiempo pues era nada más el emperador, no nada más el siglo XIX, estamos hablando de que también pues casi a mediados del siglo XX, en plena Segunda Guerra Mundial, había un emperador en China y era el que partía el queso y era el que decía qué se hace o qué no se hace. Aunque ya en mediados del siglo XXI, antes de la Segunda Guerra Mundial, China ya había recibido su dosis, como dirían allá del otro lado del río Bravo, han recibido su dosis de democracia y de actualización mundial. En ese sentido, China la había recibido, pero el Tíbet no. O sea, estamos hablando de que el Tíbet para 1950 era un lugar semifeudal, preindustrial, por lo que la República Popular China dijo: creemos que te hace falta un poco de democracia y nosotros podemos dártela. Fue un rollo así en el que trataron de lavarle el coco al Tíbet, como le lavaban el coco los gringos a China a su vez. Y las mejoras en la infraestructura de la región cristianizaron en la gran parte del territorio, aunque bueno, no es que lo quisieran convertir en cristiano o en católico, es decir, a ellos no les gustaba la idea de que un hombre, un monje en este caso, entrara a los monasterios, entrara a los templos a la edad de 4 o 5 años y que dedicara toda su vida a meditar y a cosechar y a sembrar arroz, legumbres, etcétera, etcétera. Ellos lo veían como un total desperdicio de una vida, de una juventud, de hombres que bien podían tomar un arma de fuego e ir y hacer patria. Se comienzan a hacer ciertas mejoras, entre comillas, en la infraestructura, como por ejemplo líneas de ferrocarril de Xinjiang a Tíbet, pero además era necesario también crear una identidad única y homogénea entre la población tibetana para evitar el contagio independentista a otras regiones del país, especialmente a la provincia de Xinjiang, muy próxima al Tíbet. Para que el gobierno chino
para el gobierno chino, la integridad territorial y la soberanía del país son de vital importancia, como resumen su principio conocido como una sola China, o en inglés One China Principle, y según el cual la búsqueda de autonomía por parte de la resistencia tibetana supone una amenaza rotunda a la unidad nacional china y un riesgo para el régimen de la República Popular China. Por otro lado, el gobierno de Pekín ha declarado en numerosas ocasiones que el asunto del Tíbet es de un interés central y prioritario para su Estado Mayor, algo que da risa, porque realmente ni siquiera aparece en las agendas de cuestiones a resolver. O sea, llevan 71 años archivándolo. Mañana, después, al rato, urge esto, urge el otro, no hay tiempo. El Tíbet está bien, el Dalai Lama pues está bien, anda dando conferencias allá alrededor del mundo. Esto puede todavía esperar. Incluso un reflejo de esta convicción es la declaración del presidente chino en el 2011, por la que manifestó su convicción de impedir cualquier intento de desestabilizar el Tíbet por parte del Dalai Lama o cualquiera de sus seguidores, y que cualquier intento por desestabilizar esta región, específicamente el Tíbet, pues se iba a correr la sangre, y pues China no iba a permitir que, entre comillas, se saltaran las trancas. Bueno, pues ya estamos a la mitad del programa. Espero que les esté pareciendo interesante el tema. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, me la pueden hacer llegar aquí en los comentarios de la transmisión en vivo. Esto que vamos a escuchar a continuación también es una canción china, dijo, no, qué blasfemia acabo de decir. Es una canción budista, tibetana, así ya mejor que nos lleve Diosito. Esto se llama Metta Sutla, es una canción budista de abolengo. Vamos a decir que es clásica, en el buen sentido de la palabra. Esto es Veritas Dei Universus. No se me muevan de donde están, porque todavía nos queda medio programa. Sabios maestros.
sin excepción, sean pequeños, grandes, cercanas o lejanos, que amen, que respeten, que sean sabios, sean felices, bondadosos y tranquilos, que no se preocupen, se sientan seguros, de igual modo que proteges a tu hijo, así a todos los seres amarás, abriendo el corazón hacia un mundo, a los lados, abajo, a los cielos, con serenidad, con paz y bondad, sentada de pie caminando en descanso, concentrado en recogimiento y atención. Esto es la sublime morada, siendo abierto de ideas y deseos, no se renacerá de nuevo en este mundo. Continuemos aprendiendo aquí en Veritas del Universo. Muy bien, ya estoy de regreso. Por acá me comenta Rodrigo Martínez. ¿Cómo se llama esa canción? Te soy franco. Es un nombre bastante largo porque así lo encontré en YouTube. Yo la tengo como Meta Sutlang y después dice canción budista. Como pudimos escuchar, es una fusión entre el español, o está traducida al español, pero con muchísimo gusto te paso el link en la noche o mañana temprano te mando por inbox o por WhatsApp la rola, porque creo que gustó. Y de hecho, espérense a escuchar la última con la que vamos a cerrar el programa. Pero bueno, vámonos con lo que queda de info en el programa. Cuando se lleva a cabo la invasión de un territorio, después de una ocupación, lo que sigue es cómo se reparte el pastel, ¿no? Por ejemplo, lo vimos cuando termina la Segunda Guerra Mundial entre lo que son los rusos, Estados Unidos, Gran Bretaña, es decir, los aliados, y deciden partir a Alemania en dos, en Alemania Oriental y Alemania Occidental. En el caso del Tíbet, para llevar a cabo una unificación, es decir, bueno, los chinos le llamaron unificación, realmente fue una anexarse el territorio del Tíbet a China. El gobierno chino elaboró un plan de transmigración consistente en incentivos fiscales y laborales con el que potenciar la llegada de población de etnia que suponen más del 90% total de los habitantes de China hacia el Tíbet, hasta el extremo de hacerla mayoritariamente también en este territorio. Es decir, le dicen, a ver, ¿cuánto estás pagando de impuestos aquí en Pekín? No, pues que 100.
si tú te mudas al Tíbet y allá pones tu negocio, vas a pagar solamente 40. Y entonces el empresario o la gente común china dice, oye, pues me conviene irme de aquí, de Pekín, e irme para el Tíbet porque voy a pagar menos impuestos, porque me van a ayudar a poner un negocio, etcétera. Y esta es la estrategia que utiliza en primera instancia el gobierno de China para que los mismos chinos vayan a poblar esta parte del Tíbet, hasta que, la tirada en un principio fue de que en algún momento, ya sea que los encarcelaran, los asesinaran o se fueran al exilio, la mayoría de personas que vivieran en el Tíbet fueran chinos y no tibetanos como en un principio. Este proceso, desarrollado desde los primeros años de la década de los 50, ha evolucionado poco a poco. En un principio se animaba a los recién llegados, por ejemplo, a respetar las tradiciones locales y a no criticar al Dalai Lama. Pero en los años 60, la revolución cultural de Mao Zedong buscó la eliminación completa de la religión y la cultura tibetana mediante la crítica constante a sus costumbres y a su pensamiento, acometiendo además reformas en su lengua vernácula, es decir, el tibetano, que aunque pertenece a la misma familia lingüística, no es, vamos a decir, no es chino, es un dialecto, un idioma diferente, y utiliza también un alfabeto y un vocablo completamente y totalmente distinto al chino. La población tibetana ha denunciado estas prácticas como una forma de asimilación forzosa, es decir, el viejo y clásico o copelas o cuello, algo así les aplicaron los chinos a los tibetanos, y la llegada de personas de etnia Han al Tíbet sigue siendo una constante fuente de conflicto en el territorio, ya que han acabado por dominar, marginar de una manera cultural y económica a la población nativa llamada Mujarja, la cual, para que podamos entender un poquito más esto, y no es una guía o tal cual, pero no sé si ustedes han visto la película de 7 años en el Tíbet, protagonizada por Brad Pitt. Esta película realmente la película es una autobiografía del personaje que pues lleva a cabo Brad Pitt, pero en parte de la película habla muy bien de lo que fue este conflicto y cómo se vivió el conflicto. Es decir, este hombre de origen no era alemán, era austriaco, pero en aquel tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues este hombre era alemán. Es decir, vean esta película, por ahí está en Netflix, o si pueden bajarla o mirarla en línea. Lamentablemente muestra solamente una pequeña parte de lo que fue este conflicto, esta ocupación de los chinos en el Tíbet, pero está muy bien representada porque la narra una persona que estuvo ahí, es una persona que fue muy cercana, que fue muy íntima del Dalai Lama, que sigue hoy en día existiendo. Tengo entendido que este hombre creo que ya falleció, el Dalai Lama, a pesar de que ya es de una edad avanzada, pues realmente el Dalai Lama tenía 15 años, este hombre ha de haber tenido como unos 34, 33 años, entonces sí se llevaban por ahí unos 3 lustros por lo menos de diferencia. Hay otras películas que hablan poco, de hecho algunas de ellas han sido impulsadas por el mismo gobierno del Tíbet en el exilio, platicando un poco de cómo fue la invasión, de cómo se está viviendo actualmente, cómo son la ocupación todavía de China en el Tíbet, y a la hora de analizar el conflicto político, cultural, social, económico, etcétera, no es menos importante la gestión de los conflictos que han tenido lugar recientemente en la región del Tíbet. China considera que los grupos de tibetanos exiliados tienen capacidad suficiente para crear disturbios en la zona. Entre las revueltas más importantes sería la de 1989, con motivo del 30º aniversario del exilio del Dalai Lama, y que forzó al gobierno chino a imponer la ley marcial en la zona, y la del año 2008,
que se saldó con 19 muertos, entre comillas, según cifras oficiales, y con más de 200 según fuentes cercanas al gobierno tibetano en el exilio. También resulta interesante mencionar que a partir del 2011 comenzaron a proliferar las protestas en las que monjes budistas se quemaban a lo bonzo, de las que se han registrado alrededor de 70 casos a finales del 2012. Lo que comentaba hace ratito mi queridísimo Rodrigo, de Trinh Xuan Du, que se inmoló en 1963. Desde 1963 hasta el 2012 han habido, o se han registrado, o han dejado que aparezca en el registro 70 casos de inmolaciones de monjes budistas que protestan de esta forma. Pues podríamos decir que es cruel, porque la verdad es que es arder hasta un nivel de sofocación, arder hasta la muerte. Y bueno, también son conocidas las restricciones de la libertad de expresión, religión y asociación que sufren los tibetanos, así como otros grupos minoritarios de China. Por ejemplo, el bloqueo a las redes sociales, el que afectó a YouTube en el 2008 después de que esta plataforma ofreciera imágenes de soldados chinos cargando contra monjes tibetanos durante las revueltas de ese mismo año. Esto no es nada nuevo, esto ya se ha venido viendo en China, se ha venido viendo en Corea del Norte. En Corea del Norte creo que es, no creo, estoy seguro que es mucho más fuerte, porque incluso ellos tienen sus propios navegadores de internet, porque nada más puedes ver en la red lo que el gobierno de Corea del Norte quiere que veas. En el caso de China, en el Tíbet, pues llegó incluso a bajarle el switch a YouTube para que no se transmitieran estas imágenes de estos soldados chinos aporreando a los monjes budistas. Los activistas políticos se enfrentan también a medidas tales como la desaparición forzosa, arrestos domiciliarios que pueden aplicarse también a los familiares cercanos de quienes están arrestados, y se sabe también que las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno chino hacia la minoría étnica tibetana aumentan considerablemente en determinadas fechas, como las visitas oficiales de líderes de otros países, o por ejemplo la celebración de aniversarios especialmente importantes para los tibetanos. Esto quiere decir que cada vez que va a haber una fiesta o una celebración importante, como puede ser el cumpleaños del Dalai Lama, el aniversario de la entronización, vamos a llamarlo, del Dalai Lama, etcétera, comienzan a ocurrir cada vez más y más estas redadas o estos disturbios por parte del gobierno ocupacional chino en contra de los tibetanos para tratar de mantenerlos, vamos a decirlo, a raya. Sin embargo, y en relación con este tema, Liu Qinbo, secretario del Partido Comunista Chino para la provincia de Sichuan, ha declarado que no existe ningún tipo de queja pública referente a la represión cultural en los territorios del país en los que hay una fuerte presencia tibetana. Es mentira, obviamente. Sería muy tonto de su parte decir que sí ha habido revueltas, que sí hay desapariciones forzosas, que sí hay limitantes para los tibetanos, que no pueden utilizar plataformas o redes sociales, que no pueden decirle al mundo lo que están sufriendo de los abusos que se cometen en contra de ellos. Y bueno, además, como se explica en muchos periódicos y en muchos noticieros chinos, por cierto, China rechaza cualquier intervención externa en material de derechos humanos y libertades fundamentales, pues lo considera una interferencia en la soberanía y en la cultura china. Es decir, a ellos les vale 3 hectáreas, la ONU, los cascos azules, la UNICEF y todas estas instancias internacionales que se han encargado a lo largo del tiempo, pues, de respetar o salvaguardar los derechos individuales, grupales, nacionales, étnicos de muchos grupos y pueblos alrededor del mundo. En cuanto la ONU toca la puerta de China y dice: oye, pues, ¿cómo que estás masacrando tibetanos? Los chinos dicen: a ver, aquí no vengas a alborotar, porque para nosotros no eres nadie. Es decir, no se puede tener una intervención en el Tíbet como la que hubo a finales de los 80s y los que hubo a principios de los 90 en lugares como Sudáfrica, como en el Congo, como en
se me fue ahorita el nombre, en donde fue también un genocidio horrible, una guerra entre los Tutsis y los Fulani, es decir, dos etnias de personas de color, de africanos, en donde ahí sí pudo intervenir los cascos azules de la ONU, armados obviamente, para tratar de defender, pero el genocidio ya había sido pues llevado a cabo. En este caso, los cascos azules no pueden entrar al territorio del Tíbet y tratar de poner un orden o de tratar de ayudar o salvaguardar a los tibetanos, porque simplemente esto sería visto ante los ojos de los chinos como un acto ocupacional, un acto, ¿cómo decirlo?, de que los están enfrentando, o como un acto de que los están desafiando. Y bueno, si algo sabemos es de que no hay que hacer enojar a un chinito, porque estos chinos, realmente esta gente no se anda con cosas, se olvidan del discurso político y van luego a la acción. Y bueno, la acción, como se les he comentado, pues es la desaparición forzada, o es incluso el encarcelamiento de muchas personas. Pero ¿por qué han pasado 70 años? ¿Y por qué siguen interesados los chinos en controlar el Tíbet? Bueno, hay varias razones por las que China le interesa mantener el control sobre la meseta tibetana. Una de ellas es la estabilidad del conjunto del país, para ahí asegurar el crecimiento de su economía. Otra, la gran extensión de esta región, la cual facilita la futura recolocación de personas procedentes de otros lugares del país. Y tanto la situación del relativo aislamiento que caracteriza al Tíbet como la orografía. Hay yacimientos de agua dulce muy importantes que pasan a través del Tíbet, y ahora sí que el que controle el agua lo controlará, va a tener mucho poder sobre ese territorio. Fue una de las primeras. Ahora, también el Tíbet es rico en uranio. Sabemos que el uranio se utiliza para hacer armas de destrucción masivas, como obviamente misiles, bombas, etcétera, etcétera. Es otra de las razones por las que China no quiere y no va a soltar tan fácil la región del Tíbet, porque perderían el agua, perderían el uranio, perderían también ese lugar estratégico, geográfico, político y militarmente entre lo que es China y lo que es la India, que también estamos hablando de que la India es un país que está poblado pues hasta arriba, a todo lo que da. 71 años han pasado desde la invasión, desde la ocupación china. Se han hecho muchas promesas, se han firmado un par de tratados, pero lamentablemente la situación de los tibetanos cada día es peor. Si cuando llegó China a invadir, ellos vivían en un estado feudal, es decir, sabían lo que era un radio, sabían lo que era una televisión, lo que era en 1950 lo que era, por ejemplo, un proyector de cine, pero en otras cuestiones estaban totalmente aislados. Muchas de estas regiones ni siquiera contaban con luz eléctrica, por ejemplo. Y de repente llegan los chinos y venimos a traerles democracia y también venimos a traerles un poco de civilización. Pues sí, pero esa civilización fue a sangre y fuego. El Tíbet pasó de ser, mejor dicho, una población totalmente pacifista, porque su religión así es, el budismo es totalmente pacifista. Pasó ya a pensar en tomar, y a nacerlo, en tomar las armas y defender con armas, a sangre y fuego esta región, lo cual pues ha sido en algunos momentos muy controversial, porque el Dalai Lama por un lado lo ha condenado y por el otro lado lo ha aplaudido, que el Tíbet pues no se haya rendido, que siga en pie de lucha y que quiera continuar buscando esta independencia. Por ahí dicen que posiblemente cuando el Dalai Lama finalmente muera y reencarne nuevamente, en este lapso en el que se encuentre nuevamente al Dalai Lama, es decir, esta reencarnación, el Tíbet podría finalmente sucumbir, es decir, dejar de existir, o se podría levantar en armas nuevamente y recuperar, aunque por un breve periodo, la independencia que tenía
hasta antes de 1950. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy en esta emisión de su programa Veritas Dei Universus. Espero que les haya gustado el programa, que haya sido interesante. Ya saben, si quieren que yo hable de un tema en específico, me lo pueden hacer llegar por medio de las redes sociales. Le agradezco mucho, como siempre, primero a las instalaciones de Circo Volador Radio, y también a mi operador e ingeniero de audio, el señor Ariel Galván, que como cada semana pues hace un trabajo impecable y excelente. Los voy a dejar en compañía de mi colega Jorge Grajales en Asia. Va muy bien de la mano, porque Asia es un programa totalmente de la cultura asiática. Los veo, los escucho dentro de una semanita. Esto con lo que les voy a dejar, es una canción que corre, fue cantada por la señora Tina Turner. Esta mujer de los 60, 70, 80 de música disco, pues decide entonar esta canción levantando el puño para que se mire hacia allá, hacia el Tíbet, y que la gente sepa que esta gente está en pie de lucha y está tratando de recuperar también su independencia. Esto fue por mi parte, ha sido todo. Cuídense mucho, por favor, sana distancia, cubrebocas. Los que faltan de vacunarse, vacúnense por favor, cuídense mucho. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita. Bye bye. Acá dice Rodrigo Martínez, quiero y exohijo. Ah, caray. Parte 2, muy bueno. Sí, de hecho me gustaría mucho, no tanto como una segunda, mi Dani, ¿qué pasó, Anche Daniel? Llegas llegas nomás a barrer, güey, porque ya se acabó el programa, cabrón. Era a las 6, güey, no a las 7. Regreso con Rodrigo. Me gustaría hacer un programa en donde pues se platique un poquito de lo que se quedó fuera de esta cuestión de la toma del Tíbet, pero también hablar un poco de lo que es la figura del Dalai Lama.
no una biografía del actual Dalai Lama, sino lo que significa el personaje. Bueno, no el personaje, porque no es un personaje de ficción. ¿Qué es y quién es el Dalai Lama? Este hombre que ha reencarnado una y otra vez, que actualmente ya es un hombre en un cuerpo, bueno, es un alma en un cuerpo humano bastante pues mayorcito por ahí. Voy a tratar de hacer esa fusión entre la figura del Dalai Lama y dar algunos puntos por ahí de lo que fue la invasión o la toma del territorio del Tíbet en manos de los chinos. Por acá comenta Dani: pues hasta ahorita me dejaron salir a buscar wifi al poste del C5 de la CDMX. Aguas, güey, no te va a pasar como a los koalas en Australia, que se trepan a los postes y se electrocutan, mi buen Dani. Bueno, ahorita ves la retransmisión del programa con todo mi cariño, mi amor y gusto. Ahí voy a ponerles la retransmisión del programa en cuanto terminemos este segmento.